medio. Tiro al blanco. Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Hoy, un día de una gran conmemoración. 7 de noviembre, día de la victoria, del triunfo, del asalto al Palacio de Invierno, al Palacio de los Zares, del pueblo ruso organizado en los soviets, del inicio de la revolución soviética encabezada por el Partido Comunista Bolchevique de la URSS, hace 100 años. Y es muy importante, y en la medida pasa el tiempo todavía más, reflexionar sobre este trascendente acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Antes de ese acontecimiento, de ese hecho, el mundo estaba totalmente dominado por el capitalismo y por formas precapitalistas, feudales incluso, de dominación. La revolución en Rusia y en las colonias del zarismo, las colonias de Rusia, el poder de los soviets, de los consejos de trabajadores, de campesinos, de estudiantes, de soldados, de intelectuales. Cambió ese importante territorio del Imperio Ruso e inició una revolución de orientación socialista que perseguía el socialismo. Venció una resistencia atroz de los terratenientes, de la burguesía desplazada, de la aristocracia desplazada, de las potencias capitalistas interventoras en Rusia, una guerra civil desgarradora, y obtuvo una nueva victoria. Luego se forja, al calor de esa victoria, el Ejército Rojo que encabezó León Trotsky. Se inicia un debate trascendente a propósito de la característica del modelo. Si un modelo con democracia en el partido, en el Estado, socialización progresiva, colectivización también voluntaria del campo, o si una estatización total y forzada. Triunfó esto último, y eso ha sido simbolizado por la figura de Stalin, después de la muerte de Lenin. No se trata de una persona, se trata de una corriente de pensamiento y que está apoyada en determinados sectores sociales en ese momento. De todas maneras, el Estado se consolida, logra un proceso de industrialización que le permitió a la Unión Soviética, porque se formó la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, de Rusia y de las ex colonias de Rusia, en una gran federación, inmenso territorio, con grandes riquezas naturales. Y esa expansión, ese desarrollo, porque ese modelo tuvo esa característica, su nivel de centralización permitió una acumulación industrial, una acumulación militar, que a su vez posibilitó que la Unión Soviética derrotara a la hueste fascista. El ejército nazi, el ejército de Hitler, es la Unión Soviética que carga con el peso mayor, 20 millones de muertos, en la derrota del fascismo, del nazifascismo, que logró una expansión del sistema hacia todo el oriente de Europa, la Europa oriental, es decir, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y otras repúblicas, que pasan a formar una especie de sistema en contradicción con el capitalismo mundial en ese momento. El impacto de los soviets al inicio de la revolución fue formidable, y de esa victoria logró una enorme simpatía, se desarrollaron los partidos comunistas,
hasta se crearon soviets en diferentes regiones del mundo, en Asia, en África, en la propia América Latina. Aquí tuvimos un momento también de expansión de esas ideas que lograron una primera implantación y la ciudad de La Vega jugó un papel importante en esto, con 2 emigrantes rusos, todo aquel a la obra de Chapuzó, el porqué del bolchevismo, revolución y evolución, todo esto, pero además fueron la venida luego de los españoles en los años 30, con las ideas comunistas, todo eso va ensamblándose para la formación del primer partido comunista, que tuvo el nombre de Partido Revolucionario Democrático Dominicano, que muy pronto, eso se fundó en el 44, a menos de 2 años, cambia su nombre por el de Partido Socialista Popular en el 46, ya luego, bastante luego, en el 65, en plena guerra patria, el del Partido Comunista Dominicano. Hay que decir que la URSS obtiene enormes logros científicos, culturales, en materia de educación, en materia deportiva, en expansión de sus fuerzas productivas, reducción de la desigualdad, eliminación del desempleo, conquista muy importante. Pero al predominar el modelo centralizado se creó una gran burocracia. Esa burocracia frenó las posibilidades de desarrollo continuo, creó una crisis estructural, tanto el tema de la burocracia y la falta de democracia, porque los soviets fueron sustituidos por el Estado, el partido se integra y se funde con el Estado, no juega su papel de vanguardia, de ver más allá de la curva, se queda en la política de Estado. Cuando hace crisis el Estado, hace crisis también el partido, lo que se conoce como el derrumbe de los años finales de los 80, principios de los 90, el colapso del llamado socialismo real. Y así como el auge de la Unión Soviética, sus logros influyó positivamente, eso también con los problemas que se venían acumulando, que también desarrollaban dogmatismo, burocratismo en los partidos comunistas, determinados grados de conservadurismo. Es decir, es una mezcla de lo positivo y lo negativo, pero cuando se produce el colapso, realmente se crea una situación de depresión, de baja de subjetividad, de desorganización de la fuerza, en un periodo largo que hemos vivido, ¿no? En lo que todavía se siente las dificultades para reconstituir las vanguardias revolucionarias. A pesar de que tenemos una crisis capitalista, la peor de toda su historia, de que los grados de indignación en las luchas populares, los levantamientos populares, la movilización en diferentes continentes, luego de que incluso las ideas se expandieran al punto del triunfo de la Revolución China, el triunfo de la Revolución Cubana, el triunfo de Vietnam, pero todo este derrumbe afecta en menor medida esos procesos que he mencionado, pero en gran medida lo que fue todo el campo soviético europeo, ¿no? La Unión Soviética y los países del este de Europa, que se produce un derrumbe total y una restauración del capitalismo en esos países. Aunque las huellas están ahí, la conciencia también en alguna medida está acumulándose y pueden venir tiempos de recomposición de las fuerzas del socialismo en esa parte del mundo. Aquí el reto, el desafío, es precisamente aprender esas lecciones, tanto lo positivo, esa ruptura del Estado, la construcción de lo nuevo, la importancia del poder popular, como también evitar esa degradación, esa degeneración burocrática que afectó tanto ese proceso. Esas lecciones son vitales para construir las nuevas fuerzas de vanguardia en el mundo actual, en un mundo que sí ofrece posibilidades de revoluciones en la medida
la crisis del capitalismo es una crisis de decadencia, es una crisis de toda la civilización burguesa, como lo hemos venido sosteniendo desde hace un tiempo acá. Así que vamos a pausar y de toda manera nuestro reconocimiento a ese gran hecho histórico, a su impacto en toda la humanidad, en todo el mundo. Pausamos y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado. Bien, quiero leerle. Bueno, ustedes saben que la semana pasada comentamos el planteamiento que hizo Guillermo Moreno, el dirigente principal de Alianza País, haciéndole una propuesta de alianza electoral a Marcha Verde con los llamados partidos de oposición, con el llamado Frente Opositor. En un artículo publicado el día de ayer en el Diario Libre, Guillermo Moreno se expresó de la siguiente manera: solo alguien sumergido en un profundo delirio puede plantear que en la coyuntura en desarrollo sea posible derrocar el gobierno del PLD por la vía de la movilización ciudadana y la huelga general, formar un gobierno provisional, convocar una asamblea constituyente y llamar a nuevas elecciones. En ese artículo reitera el planteamiento de ir a las elecciones del 2020, del 2020, y reitera esa línea de alianza mediante la cual se quiere salvar a los deteriorados partidos políticos, a todo el sistema de partidos, y manchar a Marcha Verde, y afectar a Marcha Verde. Ese es lo concreto de ese planteamiento. Pero a propósito del tema del delirio, hay que decir que sí, que estamos delirando cuando vemos lo trascendente que puede ser, el gran significado, el gran valor que tiene que un partido como Alianza País, que se define como centro progresista, esté formando parte de un frente opositor en el que están nada más y nada menos que el PRM, que viene del PRD, el Partido Reformista, el PQD, el PUM, el Frente Nacional Progresista, la Fuerza Nacional Progresista de los Vinchos. Cuando uno ve el cúmulo que hay ahí de corrupción, de reaccionarismo, de neoliberalismo, eso sí que parece un delirio. ¿Qué provecho se puede sacar de esa participación? Y además, si no es un delirio, proponerle a un movimiento como Marcha Verde, que surge precisamente como algo diferente, como algo que enfrenta a la corrupción, sin corruptos preferidos, aunque naturalmente enfrentando sobre todo el poder actual, el gobierno actual, el régimen actual, pero con un discurso y un reconocimiento que se trata de una acumulación de una corrupción sistémica en la que han participado todos esos partidos. La verdad es que eso sí que es un delirio de mala punta. De todas maneras, de ese tema vamos a seguir hablando. Se nos acaba el tiempo por el día de hoy en este espacio donde se puede decir y se dice lo que otros y otras no se atreven a decir, o lo que muy pocos y muy pocas enfrentan. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, Tiro al Blanco.